Mi nombre es Mekia René Liro y soy la presidenta y directora del grupo de acción del Colegio Thomas Jefferson, del grupo de egresados. Estamos el día de hoy con el señor Xavier Warren, que está presentándose como viceganador en Virginia. Vamos a conversar el día de hoy para cómo se puede terminar la segregación en la educación en Virginia. Es un tema multifacético y complejo. Primero quisiera reconocer a nuestros auspiciadores. Esta serie es el esfuerzo cooperativo de un grupo de organizaciones sin fines de lucro con fines de promover la equidad en el estado de Virginia en el sector educativo. Entonces, primero, el grupo de egresados en contra del racismo de Maggie Walker es un colegio del gobernador. El grupo para avanzar la justicia, lo Asian American, Casa en Acción, el Centro para Educación, Investigación y Política de Christopher Newport, la Universidad del Futuro, Lewis Academy Now, las filiales de NAACP de Chesterfield, del condado de Chesterfield y también del condado de Fairfax, el Fondo de Acción de NACASE y el grupo de Proud Diverse Caucus y por supuesto nosotros de TJ Action Group. La Corte Suprema decretó en 1954 que es ilegal la segregación en los colegios. No obstante, todas las luchas para lograr la igualdad durante la década de los 60, la lucha por los derechos civiles, continuamos en lo mismo, ¿no es cierto? En un informe reciente se determinó que más de la mitad de los estudiantes están en los colegios segregados en términos financieros. 23.000 millones de dólares se da más a las escuelas con estudiantes de raza blanca, no obstante que proporcionan los mismos servicios para el mismo número de estudiantes. Entonces tenemos una historia también problemática con la segregación. Por ejemplo, el Estado lideró lo que se conoce como la resistencia masiva. Se cerraron las escuelas, se opusieron porque no querían integrarse racialmente, crearon como unas 23 academias privadas solo para blancos, y eso también se consideró que era inconstitucional en 1976. Dentro de las aulas de clase, por ejemplo, vemos problemas en racismo, cómo los estudiantes avanzan en sus estudios, o por ejemplo las acciones disciplinarias. Se sanciona más a los estudiantes de color que a los blancos. Bueno, todos estos temas vamos a conversar el día de hoy, esta noche. Entonces voy a presentarles al señor Xavier Warren. El señor Warren nació en Danville, creció en Pittsburgh, el condado, fue a la Universidad de Hampton, donde aprendió la importancia de la educación, y también luego obtuvo una maestría en Georgetown, la universidad. Cuando se graduó, el señor Warren logró su sueño de la niñez de convertirse en un agente de los jugadores de fútbol americano. También vive en el condado de Arlington, es el propietario de un negocio pequeño que ayuda a levantar millones de dólares para organizaciones del Congreso, ¿no es cierto?, del gobierno federal, para apoyar a organizaciones sin fines de lucro como colegios, como hospitales. Entonces estoy muy contenta. Bienvenida, señor Warren. Le encanto que haya venido el día de hoy. Maquia, estoy feliz de estar acá. Te agradezco a ti, agradezco al grupo de acción de los egresados de Thomas Jefferson y a todos los auspiciadores por tomar la iniciativa en este tema que es realmente importante, y estoy muy, muy contento de presentar mis perspectivas y hacer que Virginia mejorar el sistema educativo y hacerlo más justo para todos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, dicho sea de paso, esa conversación nos vamos a concentrar en terminar la segregación en Virginia. Por favor, para los que son novatos en este tema, por favor, díganos qué es la segregación actualmente en Virginia. Bueno, yo siempre considero que es importante retomar
reestudiar, reestudiar nuestra historia. Si uno no entiende la historia, el pasado, va a repetir los mismos errores, ¿no? Entonces me voy a presentar sobre el señor Xavier Warren y mediando la providencia divina, yo quisiera ser el subgobernador. Una primera cosa que hice fue tomar un bus y recorrer todas las estancias en Virginia. Y primero fui al condado de Edward y fui al colegio de Farmville. Se acordarán, en Mott, el colegio Mott, Barbara Jones, esta estudiante que promovió una huelga. ¿Por qué? Porque la construcción de su edificio, de su escuela, era diferente a los materiales que se estaban utilizando para construir las escuelas para los estudiantes blancos. Entonces, que simplemente quería infraestructura similar para ambos colegios, ¿no es cierto? Ese mismo movimiento llevó a Dorothy Davis y, como ustedes saben, también llevó al caso de Brown versus the School Board, que es una decisión importantísima. Y no sé si se acordarán, en el mes de abril hemos celebrado el aniversario de estas acciones de esta joven. Esto sucedió en los 50 y hasta ahora estamos en el año 2021. No obstante, existen leyes, ¿no es cierto? Nuestras escuelas continúan estando separadas y no son iguales. Entonces necesitamos cambios sistemáticos. Yo siempre le digo a las personas, si de verdad queremos aminorar las diferencias económicas, si queremos levantar las personas, si queremos lograr equidad, que lamentablemente ha afectado a las comunidades de color con mayor impacto, entonces nosotros necesitamos invertir más allá de todo, más allá del sistema penal o el sistema económico. ¿Sabe dónde debemos concentrarnos? Debemos concentrarnos en la educación. Nosotros tenemos cambios sistemáticos en el sistema educativo porque en este momento es injusto y la verdad no les cumple a las generaciones futuras, no les cumple a nuestros hijos, a nuestras hijas y a nuestros nietos, particularmente a las poblaciones de color. Ese es uno de los temas que yo quiero liderar, presentar mi experiencia. Y como dijiste, yo vengo de Danville, en el condado de Pensilvania, y yo lo vi de primera mano cómo la crisis económica afecta a todos. Las textileras, por ejemplo, salieron del estado, salieron de nuestra zona y empezamos a perder trabajos. La educación se fue abajo, no se recibió fondos para los colegios y lo que puso, la verdad, creó aún más una brecha y inequidad educativa, ¿no es cierto? Entonces, yo conozco primera mano, yo he venido del sistema y yo quiero me gradué de la Universidad de Hampton, que usted sabe históricamente es una universidad para gentes de color en el estado de Virginia. Yo apoyo completamente, necesito que nuestras instituciones reciban financiamiento, porque son instituciones, son la manera que podemos acortar la brecha en la riqueza, en los recursos que hay entre unas poblaciones y otras. Muy bien, muchas gracias. Y me encanta que usted presente Farm Bill, ¿no es cierto? Es donde usted sabe, la Comisión Educativa Afroamericana se está reuniendo y yo aprendí mucho con las sesiones. Y yo no sabía cosas y no obstante que fui al condado, a los colegios públicos de Fairfax. Muy bien, usted por supuesto sabe que en Farmville por 5 años las escuelas cerraron porque todos los padres y madres decidieron enviar a sus hijos a escuelas privadas para evitar mandarlos a colegios integrados. Entonces mi pregunta es, ¿cómo usted se siente en este momento en la segregación moderna? ¿Qué opina usted de esa opción de que tienen muchos colegios para mandar a muchos padres de mandar a sus hijos a un colegio de opción, ¿no? Y yo le digo, correcto, en ese momento se acordará que los demócratas estaban de acuerdo. Era un gobernador demócrata el que cuando vino el caso de la Corte Suprema, la decisión, cuando se implantó la desegregación,
Edward County decidió, el condado, cerrar todo el sistema público porque no querían integrarse o estudiar con gente que luce como nosotros. Entonces, las personas de color, las personas tenían que salir o viajar millas o irse a otro estado simplemente para recibir un poco de educación. Entonces, eso afectó, ¿no es cierto? También, ahora, lo que hicieron los residentes blancos fue crear sus instituciones privadas, ¿no es cierto? Eso. Y, y en vez de y no proveyeron de subsidios a las personas de color. Básicamente tenían ese desdén, esa perspectiva de no querer presentar igualdad en los aspectos educativos. Fueron 5 años, tiene razón. Pensemos, muchas personas en este momento, padres y madres, están desesperados, se ha perdido un año de educación por COVID, ¿no? Ahora, ah, y ha afectado con mayor énfasis a las personas de color, pero digamos que casi todas las familias se han visto afectadas en la parte educativa porque las escuelas cerraron por COVID. Ahora, eso es solo por un año. Ahora, imagínense 5 años. 5 años. Entonces, es por eso considero que tenemos que tener estas conversaciones. Eso pasó hace 50 años y nuestros colegios continúan siendo lo mismo. Y yo les digo a personas, colegas con los que trabajo, yo siempre cuando converso con ellos, estamos peleando por lo mismo por los pasados 4 años. Estamos peleando por lo mismo hace 8 años y estamos peleando por lo mismo por 15 años más. No funciona, es un sistema injusto. Yo considero que es necesario tener un nuevo liderazgo, presentar nuevas ideas. Por eso yo considero que tenemos que traer fondos públicos para las escuelas públicas. Necesitamos invertir en la infraestructura. Muchos de nuestros colegios, escuelas están dilapidadas, necesita lo mejor, lo más adelantado en la tecnología, en el equipo para apoyar a los futuros residentes de Virginia, nuestros hijos, para que estén preparados para los desafíos del mañana. Necesitamos invertir en la educación primaria y antes de la educación primaria, para poder, está demostrado cuando intervenimos, cuando son más jóvenes, más niños, podemos tener mejores resultados. Tú tienes toda la información y la tiene. Y los colegios que son con estudiantes de raza blanca reciben más dinero que los colegios que tienen colegios con gente de color. Se trata de apoyo, se trata de infraestructura, de profesores, de recursos. También hablemos de los programas después de las clases. Yo nunca me voy a olvidar cuando yo crecí, mi equipo de béisbol en mi escuela secundaria tenía un lindo campo para pensar y para practicar. Yo no soy de esas personas que le gusta utilizar el tema de la raza. Ahora, todos los estudiantes en el equipo de béisbol eran blancos y yo estaba en el equipo que hacían las carreras. La mayoría éramos negros y la verdad, literalmente teníamos que pararnos en la pista para que por favor nos levantaran unos fondos para comprar nuestros uniformes, ¿no? Entonces, necesitamos utilizar los fondos para invertir en los colegios que necesitan más. Siempre he sido educada en un hogar donde me dicen que uno debe ser consecuente con lo que dice y con lo que hace. Queremos un estado de Virginia donde todos tengan la oportunidad de presentar sus puntos de vista, todos tengan la oportunidad igual para lograr sus sueños. Yo me gradué de una escuela pública, yo vengo de esta misma zona, faltaba trabajo, tuve que invertir tuve que levantar un préstamo para poder estudiar y poder tener un sueño, de poder tener la alternativa, lograr mi sueño, ¿no? O construir una vida para mí, para mi familia. Es injusto y necesitamos cambiarlo.
Muy bien, quiero clarificar. ¿Usted considera que los dineros públicos deben ser destinados a escuelas públicas? ¿Usted no está en favor de que dineros públicos vayan a estas escuelas donde padres pueden optar? Lo que yo digo es lo siguiente: el dinero público debe ir a los colegios públicos. Cuando hay estos colegios charter o que lo hacen por lucro, los dineros de nosotros, los contribuyentes, deben ir a los sector público, las escuelas públicas, donde el dinero debe ser utilizado para todos. Las escuelas que lo hacen por lucro, etcétera, es un tema que de verdad no debería ser incluido. Muy bien, gracias por la clarificación. Nosotros somos egresados del Colegio Thomas Jefferson y hacemos nuestra investigación. Ahora bien, su campaña se concentra en trabajos. Por ejemplo, yo vivo en el condado de William y muchos de los programas después de la escuela se concentran en cosmetología o se concentra en el motor. Por ejemplo, mientras que en las otras escuelas con hay estudiantes blancos se concentran en temas como STEM. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Todos estos trabajos son nobles, sin embargo, hay un impacto económico diferente. Por ejemplo, si uno escoge ir por cosmetología o un trabajo en STEM, va a haber impactos en el futuro. Entonces, ¿qué propone usted para poder cerrar esta brecha? Muy bien. Entonces, lo que yo estoy proponiendo, nosotros estamos en una economía equitativa. Todos tenemos que tener la oportunidad. Nosotros tenemos que, necesitamos, bueno, una parte comprensiva es, por supuesto, el de acceso a la salud y principalmente la educación. Hablemos de la educación. Tenemos que capacitar a los individuos para que puedan optar por carreras con buenos salarios. En mi compañía, por ejemplo, yo trabajo en el Departamento de Educación y otras agencias federales que levantamos millones de dólares para crear carreras, para crear un camino, un conducto para que los jóvenes sepan qué hay ahí, qué carreras hay. Tengo también convenios con colegios desde la kindergarten hasta el año 12 y converso, he logrado una alianza con las compañías, he hecho una alianza con las organizaciones, con las universidades históricamente para que sirven a colegios y personas en la minoría. Entonces, ya tengo unas alianzas. Por ejemplo, sé 4 trabajos con distintos salarios. Entonces, con el convenio que yo he logrado con todas instituciones, nosotros presentamos a los individuos que se van a graduar de la escuela secundaria o personas adultas que quieren que tienen que ir a la universidad, y les presentamos las opciones que tienen. Por ejemplo, estos trabajos pagan esto. Este trabajo requiere simplemente un diploma de saliendo del colegio secundario. Esta otra oportunidad, este otro trabajo requiere un grado, un título asociado. Este otro requiere un bachillerato. Entonces, nosotros simplificamos el conducto, les damos la información y les damos la capacidad al papá y a la mamá porque pueda decidir qué es lo que van a hacer en sus estudios superiores. Cuando usted ayuda y proporciona esta información, incluyendo los salarios que van a recibir, entonces ellos pueden decir, mire, ahí hay un trabajo para mí, este es el camino que yo debo seguir y esto es lo que voy a hacer para conseguir salario. Entonces, por ejemplo, ahí yo ayudo a los participantes en mi programa que se olviden de los préstamos universitarios, porque una persona incurrir en esa deuda universitaria es una tremenda carga para todos, y con el sistema que yo tengo simplifico y elimino eso. Entonces, nosotros nuestro objetivo es recortar esos gastos y ir directamente al objetivo. Porque, por ejemplo, hay muchos estudiantes que nunca terminan y pueden estar 5 o 6 años en el mismo colegio. Entonces, lo que nosotros hacemos es simplificar el proceso, les damos la información y tienen un conducto, un camino claro.
Es tanto para el padre, madre, como también para el estudiante. Y entonces, y beneficia también a los negocios, porque los negocios, las empresas saben muy bien, yo sé que puedo contar con esta fuerza laboral que se viene siendo preparando y que va a trabajar para mi compañía. Por eso quiero, como subgobernador, concentrarme en ese tipo de cosas. ¿Qué hace un subgobernador? En realidad, una de las principales funciones del subgobernador es de participar en estas sesiones con los negocios. Entonces yo quiero sentarme en la mesa de negociación y presentar ese tipo de iniciativas y traer trabajos y crear conductos de estudio, presentar nuevas ideas para mejorar sistemáticamente el sistema educativo y ayudar a la clase trabajadora para conseguir buenos trabajos de educación y a la vez apoyar a los negocios y a los negocios pequeños y para atraer nuevos trabajos. Realmente es una situación donde todos salimos ganando. Entonces, eso es lo que yo quiero concentrarme, cómo puedo lograrlo y hacer esa transición es uno de mis objetivos. Me gusta mucho, usted ha hecho la conexión entre educación y la economía. Ahora vamos a cambiar un poquito y quiero hablar ahora la diversidad en liderazgo. En las escuelas con estudiantes que sancionan más a estudiantes de color son aquellos donde hay más estudiantes de color. Entonces, en una investigación en 2019, tenemos 80% de los estudiantes en Fairfax son de grupos minoritarios, mientras que los profesores son en la minoría blancos. Entonces, mi respuesta es la siguiente. Con miras a contestar esta pregunta, nosotros debemos presentar nuestras respuestas ahí en donde se presentan los problemas. Por eso yo considero que debemos financiar a todas estas universidades como Virginia Union, Marymount. Marymount es la única institución que sirve a los hispanos en Virginia, en Hampton, en la Universidad de Hampton. Tenemos que invertir en estas instituciones que se concentran históricamente en poblaciones minoritarias, darles el fondo porque ellos son los que producen a los trabajadores en el sector de salud, los ingenieros. Entonces, e invertir también en los educadores. Y usted sabe, las investigaciones lo demuestran, que cuando un profesor luce como uno, entonces hay mejores resultados. Y tenemos esos profesores y esas personas que van, los estudiantes que terminan sus estudios, van a ser capaces de ir a los trabajos y podemos continuar con trayendo a estos nuevos sectores minoritarios a estos sectores de la industria. Yo en mi trabajo con mi negocio he logrado levantar fondos, millones de dólares para apoyar este tipo de grupos y he asegurado millones de dólares para enseñar y promover las becas para estudiar en STEM. STEM es el futuro y es donde debemos invertir. Usted se acordará, en la historia de Virginia fue históricamente asociada con la industria del tabaco, la agricultura. Ahora lo que yo quiero es que Virginia se concentre en tecnología, en STEM. Es muy importante porque es el futuro para atraer. Por eso necesitamos enseñar en el currículo, en estos colegios, en estas instancias, el tema de STEM. Por eso me gusta mucho la iniciativa de que los colegios comunitarios, community college, provean de 2 años de educación gratuita con miras a preparar a las generaciones futuras en estos campos. Yo quiero añadir lo siguiente. Conversé con Amazon. Ellos están en el condado de Prince William y también está en Arlington. Están construyendo una masiva, ustedes sabrán, una masiva centro donde van a trabajar, van a construir, van a levantar muchos, obviamente, ganancias. Y les pregunté de dónde van a traer a los trabajadores para que empiecen, cómo los van a capacitar, la fuerza laboral, para que trabaje con ellos, ¿no es cierto? En Amazon, y la respuesta fue de ellos, y le agradezco por la respuesta. Y dijeron que
que tenían convenios con Virginia Tech, con las universidades privadas, básicamente, para hacer trabajo. Entonces yo les dije, pero ¿y por qué no con las instituciones universitarias que sirven a las históricamente minoritarios, como afroamericanos o hispanos, como Marymount, como Hampton? Entonces tenemos que asegurarnos que todos tengamos la misma oportunidad, tener el asiento en la mesa de negociación. Por eso quiero asegurarme de estos esfuerzos para asegurarme que cuando las compañías lleguen a esta zona podemos escuchar las perspectivas y asegurarnos que nuestra fuerza laboral, todas instituciones con especial énfasis en esas instituciones que sirven a las minorías. Y yo considero que si por la gracia divina logro ser el vicegobernador de Virginia, yo voy a estar en la capacidad de negociar conversar con esos negocios para que esas instancias nosotros tengamos la capacidad de tener acceso. Yo soy una persona que viene de la parte rural, ¿no es cierto? Y lo logré en el mundo de los negocios. Mi trayectoria para lograr ser un hombre de negocios y la diferencia entre el que tiene y los que no tienen es básicamente acceso a la información, el que sabe o el que no sabe. Si uno tiene, y la única manera de saber es cuando uno se sienta con un tutor, con una persona que puede aprender y recibir información, ¿no es cierto? Y quiero hacer eso porque eso yo considero que yo puedo traer más justicia y educación. Yo también asistí a un colegio, a una universidad mayoritariamente, históricamente para afroamericanos. Entonces le agradezco que usted tenga esa perspectiva inclusiva. Entonces vamos a cambiar un poquito de tema. De acuerdo al Departamento de Educación el informe del 2019, considera que los estudiantes discapacitados tienen el más bajo enrolamiento en los estudios o terminan también son los menos en terminar o completar sus estudios superiores. Sí, hay mucha información valiosa. ¿Cuál es su posición con respecto a los discapacitados y cómo apoyarlos, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo sé que hay mucha información. Entonces, sí, yo entiendo que hay mucha información que, por ejemplo, por ejemplo, hay un informe que señala que las universidades privadas no están cumpliendo en traer más minorías. Y es lo mismo para los grupos de discapacitados, ¿no es cierto? Una persona que tiene una discapacidad puede significar muchas cosas. Puede ser de naturaleza física o intelectual, puede ser un hombre, una mujer, un veterano, etcétera, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer simplemente entender lo siguiente, que son personas como usted o como yo. Yo tengo amigos que podrían ser calificados, entre comillas, como discapacitados y la verdad me contribuyen al sector laboral, son personas con iniciativa. Ellos no tienen lo que pasa simplemente es que como nosotros, como las personas de color, no tenemos oportunidad, no tienen oportunidad y simplemente los ponen en ciertos sectores limitándolos. Y eso está mal. Todos tenemos que tener un sitio en la mesa y no importa si tiene o no discapacidad u orientación sexual o orientación religiosa o dónde vive o su estado financiero. Nosotros lo que necesitamos es que todos tengan la misma oportunidad para tener éxito y lograr lo que quieren lograr en la vida. Yo soy bendecido porque yo logré mi sueño de la niñez. Yo quería ser un agente de los jugadores de fútbol y nunca voy a olvidar la perseverancia, las noches largas, solas que tuve que hacer para lograr mis sueños. Mi mamá siempre me decía, Xavier, nunca te olvides de dónde provienes. Y yo sé que yo tuve que luchar mucho para lograr mis objetivos, pero la mayoría de personas que pueden tener una discapacidad o personas de color o personas que no tienen ingresos económicos altos, solamente hay una raza, somos humanos. Y en personas con un sistema injusto no lograron las oportunidades que otros
que pueden tener en el condado de Fairfax, ¿no es cierto? O en otros condados. Y eso está mal. Y por eso cuando yo logré mi sueño y yo me logré ser un agente deportista y representé a tantos, ellos siempre me recordaban lo que mi madre me decía: no te olvides de dónde provienes, ¿no es cierto? Y todos, ellos, por ejemplo, otras personas no tienen acceso a la educación, a un lugar donde vivir, una vivienda o educación, fueron abandonados, ¿no? Y eso es por eso que yo por eso decidí lograr este negocio, que mi oficina que logra, el objetivo de mi oficina es levantar fondos del gobierno federal para poder nivelar, ofrecer oportunidades a distintas instituciones que invierten en grupos militares, ¿no? No obstante cualquier diferencias o opciones, nosotros tenemos que tener, nuestro objetivo es llevar los recursos a donde las personas están y presentarlas todas con las mismas oportunidades. Muchísimas gracias. Sí, yo estaba leyendo un artículo del Washington Post sobre Warren Snipe. Su seudónimo es Wawa. Es una persona que es sorda, sin embargo, él interpretó el himno nacional durante el Super Bowl creo que el año pasado, y lo interpretó utilizando el lenguaje de señas. Y él dijo, el señor Snipe, que el mensaje que le dice al periódico es que quiero que entienda, que todos entiendan que nosotros podemos hacer cualquier cosa. Las personas siempre han tratado de limitarme, ¿no? Entonces yo le aprecio mucho su respuesta. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. No debemos encajar a las personas, ponerlas en una caja y limitarlas. En este momento, lo que estamos haciendo está muy bien. Estamos conversando. Yo estoy convencido. Yo no lo sé todo. Sin embargo, lo que sí sé es que cuando uno se demuestra algo, lo demuestra con sus acciones, e invitar a estas personas a la mesa de negociación y, por supuesto, ir donde están estas personas. Entonces ya le dije que yo fui en mi ruta en el bus. Esa fue mi campaña. Yo fui a la Universidad de Lynchburg, y el presidente de esa universidad me dijo: en 30 años nadie ha venido a visitarme. Eso me dijo el presidente. Y yo fui a visitar cada una de las universidades históricamente para afroamericanos. Entonces yo me presenté como candidato. Yo me presenté y le dije: yo te veo, yo estoy con usted. Y nosotros necesitamos apoyar a todos ellos. Saint Paul, por ejemplo, la Universidad de Saint Paul tuvo que cerrar. Entonces, no debemos actuar cuando hay una crisis en el presupuesto o cuando van a perder. Nosotros necesitamos ayudar a las personas ahora. Debemos ser proactivos. Y eso es lo que hace un vicegobernador, y ese va a ser mi trabajo y a lo que yo voy a dedicar mi vida. Nunca olvidarse de dónde uno proviene. Muy bien, vamos a terminar esta entrevista pronto. Tengo una pregunta, ya vamos a llegar a la última pregunta. Uno de los propósitos de profesores es enseñarles historia, es asegurarnos que entiendan sobre lo que ha pasado en el pasado para que mejoren la sociedad. Usted podría animar a los profesores para que conversen sobre el tema de racismo, sobre todo en este momento cuando hay una retórica divisiva con respecto a la teoría crítica de la raza. Por supuesto, necesitamos hacerlo en las escuelas. Por supuesto, tenemos que conversar sobre este tema. Por ejemplo, le voy a dar mi experiencia. Yo ya estaba en la universidad en el segundo año en Hampton. Mi hermano fue a la Universidad de Virginia, y cuando estuvo en el segundo año recién me enteré de qué eran las universidades históricamente para servir poblaciones históricamente afroamericanas, ¿no? Ahí fue recién cuando yo aprendí un poco de la historia de los afroamericanos en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que es muy importante para empoderarse, para entender quién es uno.
Realmente tiene un efecto muy importante mental, espiritual, y se tiene que enseñar eso en las escuelas desde kindergarten hasta el 12 años, hasta el 12º ciclo, no sé, 12º año. Muy bien, gracias. Yo también tengo la misma experiencia, sí. Así es, tenemos la misma experiencia. Muy bien, la pregunta final. Pensando en acciones inmediatas, digamos que usted es elegido en el mes de noviembre y toma oficina en el mes de enero del 2022, del 2022. ¿Cuáles serían las primeras políticas que usted implementaría inmediatamente en el sector educativo, por supuesto? Sí, lo primero, tenemos que ganar la primaria democrática, ¿no? Entonces, ya empezó la votación, por favor, ha empezado temprano. Entonces, el junio 8 es la primaria. Entonces, les pido a todos los que están viendo, por favor, necesito su voto para llevar Virginia, el estado de Virginia del pasado, las formas pasadas, a algo nuevo, para darle a todos la oportunidad, a todos, sobre todo a nuestros educadores y a nuestros estudiantes y al sistema. Una de las primeras cosas que yo haría, voy a apoyar al gobernador, quien sea el gobernador. Lo primero que tenemos que hacer en forma inmediata, invertir en acceso a la Internet. Yo vengo de una zona rural. Nos han prometido tantas veces acceso a la Internet por años y nunca ha pasado. Y ahora, mire dónde estamos ahora. Nuestros estudiantes, profesores, nuestros colegios han sufrido lo que se conoce la división digital. Entonces, y es un problema educativo, es un problema también para los negocios, es un problema económico, es un problema de salud también. Necesitamos inmediatamente concentrarnos, invertir en el acceso al Internet para, con miras, ayudar a nuestros estudiantes y a los colegios. Es el número uno. Segundo, tenemos que dar financiamiento completo a las instituciones educativas que históricamente han servido a los afroamericanos y a los hispanos. Ellos han sufrido, ellos no tienen los increíbles recursos que tienen otras universidades privadas, no tienen los recursos monetarios, los fondos. Necesitamos asegurarnos que vamos a financiar esas instancias a esos niveles, porque estamos de esa manera invirtiendo en el futuro para los afroamericanos, para los latinos, para los hispanos. Ahí van a salir los ingenieros, ahí van a salir los trabajadores en salud. Y también, dicho sea de paso, gente blanca va a estos colegios, a estas universidades. Entonces, pero ahí está nuestro futuro. Tercero, tenemos que mejorar la infraestructura de nuestros colegios. Tenemos que invertir en nuestros colegios y tenemos que construir nuevos colegios con la tecnología de punta, porque ellos van a preparar a las nuevas clase trabajadora. Repito, Virginia antes se le conocía como el centro del tabaco, agricultura. Ahora lo que necesitamos es cambiar a Virginia y hacerla el centro de tecnología, centro de trabajos limpios en términos climáticos. Entonces, el cambio climático, por ejemplo, está afectando al colegio o a la Universidad de Hampton. Puede terminar siendo totalmente inundada o bajo agua. Entonces, pero necesitamos que invertir en la clase trabajadora, educarla en estos sectores, porque ahí es donde está el futuro, las nuevas tecnologías en salud, por ejemplo. Entonces, tenemos que invertir en los trabajadores que tengan las destrezas para el nuevo futuro. Y para eso están las instituciones de kindergarten hasta el 12º año escolar, el secundario. Tenemos que invertir en ellos. Tenemos que empezar en algún momento, y yo considero que debemos empezar inmediatamente para poder competir en el futuro. Y yo quiero que Virginia sea el líder. Muchísimas gracias, Chevy. Ha sido una de las mejores entrevistas en términos del fondo, los temas que hemos conversado. Le agradezco su perspectiva para
Virginia y para dedicar los recursos para el estado de Virginia para que todos podamos salir adelante. Le agradezco por haber tomado el tiempo de estar con nosotros. Como siempre decimos, consideramos que es muy importante porque consideramos que Virginia sea el líder en determinadas áreas y definitivamente queremos que Virginia lidere en que se dé marcha atrás a la resistencia masiva al sistema educativo más equitativo. Una vez, Maquia, muchísimas gracias por la invitación. Siempre digo esto, siempre lo repito. Yo soy intencional. Y yo quiero que todos estén conmigo, se sienten conmigo. Y siempre lo que digo yo lo hago. Yo nunca he proclamado, y siempre lo he dicho, lo que me hace exitoso en la vida es que tengo alrededor mío gente experta. Yo los llamo mis estrellas de rock and roll, que sienten pasión por sus temas en el campo, en el sector que ellos son especializados. Las mayores oportunidades para un cambio siempre son precedidas por una crisis. Entonces, en este momento estamos ante esa situación. Si uno se preocupa en realidad de ayudar a todos, ayudar a las personas en el sector rural, en achicar las diferencias económicas o sociales, económicas, raciales, ¿cómo vamos a lograr todo eso? ¿Sabes cómo se hace? Es invitando a todas las personas a la mesa de negociación para escuchar las perspectivas. Estamos en este momento, tenemos en las manos una oportunidad para hacer esos cambios necesarios y yo soy esa oportunidad. Yo tengo toda esa experiencia, vengo del sector rural, he logrado educarme, soy un hombre, persona de negocios, tengo tengo propietario de un negocio pequeño, conozco todos esos diferentes estadios y soy humilde y quiero escucharlos a todos ustedes y esta es la oportunidad. Muchísimas gracias a este grupo de acción de los egresados de Thomas Jefferson. Siempre voy a tener mis puertas abiertas para ustedes. Muchísimas gracias por su recurso más valioso, que es su tiempo. Entonces, y vamos a ver a nuestra audiencia en nuestra siguiente sesión. Muchísimas gracias, Xavier Warren, y muchas gracias y mucha suerte con la campaña.